De hecho, voy a leer una introducción de una introducción. Lo que mandé como texto tiene un carácter introductorio, así problematiza. Y ahora, para que quede más claro, voy a introducir eso porque parecía que no tenía contexto. Acotando lo que el título del Congreso da a pensar, en esta ponencia se sostendrá que el cuerpo o la sensibilidad se configuran en efecto a través del ejercicio de los biopoderes, según les nombró Foucault, en medio de acontecimientos, es decir, de la singular radicalidad de la experiencia, y en medio también de actos de resistencia colectivos, lo cual significa que los mecanismos y estrategias biopolíticas diseñan los cuerpos y su actividad. Y esto deja fuera la idea tantas veces sostenida de una naturalidad de los mismos, tanto de los cuerpos como de la sensibilidad. La naturaleza no es ni origen ni destino de la sensibilidad. Así, la crítica de la sensibilidad que aquí defendemos comienza precisamente desnaturalizando la palabra y el vocabulario estético-político de la sensibilidad o del cuerpo. Dicho lo cual, sostendremos que 1. En la ciudad, la sensibilidad tiene lugar de manera contradictoria y diferencial. A este respecto, la ciudad nombra las relaciones, discursivas y no discursivas, de visibilidad y exposición, de solidaridad o protésicas de los cuerpos con los otros y consigo mismos. Podría decirse que la ciudad es justamente el tener lugar de la sensibilidad contemporánea, aun si ésta es interrumpida por actividades de resistencia, aun si algunas de ellas no son producto de una voluntad particular, sino el efecto indirecto de los esfuerzos y fuerzas heterogéneas al entrar en relación o en colisión con los otros biopoderes. Hoy no se habita la ciudad, esta es espectáculo. Por supuesto, espectáculo nombra cierto pensamiento situacionista. El compañero Francisco había hablado de Guy Debord, que plantea el término, y el término de habitar, el verbo habitar, lo recordarán muchos de ustedes, es heideggeriano, es decir, no todos somos habitantes del mundo, ¿sí? Solo aquellos que podemos construir. Y construir no es una forma de producir, sino construirnos a nosotros mismos con los otros. Ok. En otro sentido, muy diferente al anterior, esto sería el punto 2, y desde hace unos cuantos años se ha extendido en ciertos espacios mediáticos con el apoyo y el financiamiento de algunas instituciones y academias, la convicción acrítica y sin interrogación, de que el mundo ha arribado a una era posbiológica o poshumana, lo que significaría que en directa proporción con el avance tecnocientífico y la racionalidad capitalista empleada en la producción de seres, cosas y sentidos, los seres humanos estarían en condiciones de abandonar el cuerpo, finalmente, todo muy entrecomillado, causa de enfermedades, muerte y desilusión, para mudarse, finalmente, a un soporte de vida cibernético o digital, ya sin atisbos de vergüenza. Rápidamente, para que tenga un poco de sentido, el término es el término de uno de los primeros situacionistas de la segunda mitad del siglo XX, Günther Anders, y él define justamente esta cuestión de sentir vergüenza de ser seres humanos, privilegiando el desarrollo o el progreso, incluso evolutivo, humano, en términos tecnocientíficos. Esto dicho de manera general, habría que revisarlo con cierto cuidado. Entonces, permítanme proponer un ejemplo de lo anterior. Cuenta, y esto es bien reciente, cuenta la jornada que en la revista Science se expone un hallazgo acaecido hace 2 años, en 2013. Entonces, un equipo científico norteamericano habría reportado el descubrimiento de un trozo de mandíbula de 2.8 millones de años de antigüedad. Se trataría del fósil descubierto más antiguo del linaje humano, que retrocede así, desde los últimos cálculos, unos 400.000 años.
Una vez analizado el descubrimiento, Brian Vilmore de la Universidad de Nevada apunta a los periodistas lo siguiente: es la primera idea que se tiene de la transición a un comportamiento moderno. Ya no estábamos resolviendo problemas con nuestros cuerpos, sino con el cerebro. Para el científico, hasta ahí la cita, para el científico la esencia de lo humano estará en la sustitución del cuerpo y por lo tanto de la sensibilidad para resolver problemas de adaptación mediante el uso del cerebro. Es decir, el cerebro por una parte, el cuerpo por otra. Y esto lo dice un científico, no alguien como cada uno de nosotros sin conocimientos antropológicos o biológicos suficientes. Este es para mí un ejemplo específico de vergüenza, Aquí empieza la vergüenza. Somos únicamente cerebro. El cerebro es fácilmente digitalizado porque ya está digitalizado de antemano como destino de lo humano. Y el cuerpo, para ellos, felizmente, podrá ser dejado a un lado porque todos habitaríamos cyborgs, ¿no es cierto? Organismos cibernéticos o digitales también, ¿por qué no? Se habría así consumado el sueño platonizante de una inteligibilidad ensimismada en el yo, no en el sí mismo, fíjense, en el yo, que es una estructura de dominación, la manera como dialogamos con nosotros mismos, pero a partir de categorías racionales, lógicas, y de un principio de identidad inamovible. El yo es ese control sobre nosotros mismos y sobre el mundo prometido a los seres humanos ya por la Biblia y confirmado por el avance tecnocientífico. En efecto, ya hemos conquistado el mundo gracias al cerebro o a sus producciones. Entonces se trataría de esta inteligibilidad ensimismada en el yo, sostenida por prótesis y protésica ella misma, sin sensibilidad o cuerpo colectivo y con el efecto concomitante de que la vida finalmente, este es el sueño de la ciencia ficción de posguerra, ahí fue donde de manera masiva se conoció entonces este sueño. Se habría reducido, así que la vida se habría reducido a pura inteligencia. Pero es ello pensable. Dense cuenta, no posible, sino pensable al menos. ¿A costa de qué reducimos la vida y su predominio a inteligencia pura? Sin duda, la inteligencia es un efecto de la evolución de la cultura, no un producto proyectado, es decir, precalculado, dirigido a una finalidad y a ella sola, sino una de las actividades y procesos accesibles a la materia en su devenir. Devenir o historia evolutiva sin destino, sin teleología evolutiva. Para los que leen, por ejemplo, con cuidado a Darwin, o más recientemente a Stephen Jay Gould, se darán cuenta que la teoría de la evolución, que deja fuera la idea de mutación contingente y azarosa, no es propiamente una teoría evolutiva darwiniana. Si pensamos nada más en este impulso de la vida para perpetuarse, como casi entendido como una guerra, pero dejamos fuera el azar, es decir, las mutaciones, la variación permanente, estaríamos dejando de entender la evolución. Por lo tanto, la evolución no es un destino, y menos el destino de una inteligencia, prometido a los seres humanos, porque ¿acaso no es cierto que estamos en la parte más dominante de una especie de triángulo jerárquico de la vida? Como lo han dicho las religiones del libro y las ciencias, lo cual llama la atención, ¿no es cierto? Habría que analizar esas semejanzas, creo yo, que extrañas. Ahora bien, la otra huella sobre el cuerpo que la crítica permite pensar, o sea, habíamos hablado de esta vergüenza, de esta idea de una inteligibilidad ensimismada en ella misma, en el yo, sin relación con el afuera, con lo colectivo. La otra huella o la otra marca nos permite pensar, nos permite pensar es la obsolescencia del trabajo. El término también es de Anders, uno de estos primeros situacionistas. Una vez
que el pensamiento moderno, mediante las nociones de industria cultural y carácter de empresa heideggeriana, es decir, la crítica a lo productivo, a la idea que cada vez que se hace algo, no se construye, se hace algo, ese hacer muy entrecomillado, es únicamente la realización de algo pensado previamente como diseño, cuya cualidad es justamente la inteligibilidad y no la sensibilidad, y no el cuerpo, y no la realización misma, y no lo que tiene lugar cuando algo se realiza, dice Anders, como hecho. Él utiliza un viejo término, muy empírico. Yo quisiera creer que se refiere a este efecto material del tener lugar de las cosas que deja su marca incluso sobre el diseño, aunque el diseño mismo suele no pensar en esta huella que la realización deja en sí mismo, incluso sobre aquella inteligencia que diseña, ¿no? Bueno, entonces una vez que el pensamiento moderno lleva a término la reducción del valor estético de la invención de lo humano a una lógica productivista de la producción y su privilegio puesto sobre la eficiencia terminal, su negación, por tanto, del acontecimiento, es decir, de la singularidad, del azar, de la contingencia, esto es, de la invención de las experiencias de lo humano a través de esto que llamamos singular impredecible, invención amiga en sentido fuerte del azar y del devenir, y de un término heideggeriano que también muchos de ustedes seguramente conocen, la errancia, pero incluso también del trabajo como creador de valor, pero incluso en cualquiera de estas distintas opciones críticas, es decir, que muestran que lo que se deja fuera es la singularidad, hay otro punto común, planteado, si quieren ustedes, en un distinto vocabulario, que el trabajo entendido como creador de vida o de valor se oscurece. El trabajo, una vez que es oscurecido como creador de valor, deja fuera también el hecho de que estamos hablando de trabajo explotado y de explotación también de lo que llamamos la naturaleza. Esto es oscurecido por este privilegio dado a la idea de trabajo como producción, como proyección, finalmente como diseño en términos generales. Pareciera entonces que el capitalismo hubiera dejado de existir, cuando lo contrario es más bien el caso. La máquina, considerada autónoma, autorreproducible, dejaría al ser humano, dicen estos defensores de la era posbiológica, el puro goce. Lo anterior se sostiene en la suposición de que las máquinas realizarán lo que los humanos hacían antes, entendiéndose por hacer, en realidad, producir, el trabajo entendido como algo que en realidad no nos privilegia como humanos, porque sería casi el trabajo considerado como algo cercano al cuerpo, en lugar de cercano a la inteligencia, que se dedica únicamente a proyectar, pero sin, diríamos, ensuciarse las manos puestos en el asunto. El tiempo libre producido por la máquina para esta gente seguiría rigiéndose por el valor, seguiría rigiéndose por un valor de cambio oscurecido, es decir, no quieren pensar en esto, y finalmente por el mercado. Por ejemplo, en lugar del juego o de la fiesta que puede darse en la ciudad, que era el otro punto que hablábamos antes, podemos acceder al ámbito del turismo. Es decir, todo lo que antes era juego o intercambio creativo se reduce al ámbito, vamos a llamarlo así, mercantilista, publicitario del turismo. Ya hay incluso un turismo artístico. Estaba leyendo el otro día un periódico y me encontré un anuncio, el periódico fue El Economista, y me encuentro el siguiente anuncio, que en el Hotel Geneva, que está en la zona rosa, el precio de la habitación está pensado no solo por una habitación y por un servicio que se considera de 5 estrellas, sino que incluye un paseo al Museo Sumaya. Esto va incluido en el precio. Y se piensa que este gran invento es un invento que va a ayudar al arte y a la cultura a hacerse mejor. ¿Sí? Bueno, ahí está esta idea del turismo y esta
idea de la vergüenza unida a otras cosas más. Podríamos reflexionar ambas anotaciones generales, es decir, la forma ciudad y la así denominada era posbiológica, como diseños de la sensibilidad, en el sentido de diseños que controlan eso que llamamos la sensibilidad, una vez que atendemos el primer comentario que hice. No habría una sensibilidad abstracta, general, natural, ¿no?, sino que tendríamos que historizar esa producción, esos biopoderes, esas instituciones a través de las cuales lo que llamamos el cuerpo o los cuerpos y la sensibilidad van apareciendo, van teniendo lugar. Si lo hacemos así, si reflexionamos a partir de esto, podríamos rastrear el cuerpo biopolítico de nuestro tiempo, la estética que lo abandona a su suerte o no, o que se hace cargo, y las políticas del arte, privadas y públicas, que lo condenan al tiempo muerto de la industria cultural y al de la exposición, que junta tanto el carácter de empresa y la lógica de la producción, para la cual el fin antecede al producto y el cálculo y la predicción son posibles, anulándose así la fuerza de la invención del humano y su contingencia, y esto se haría mediante esta figura un tanto circular, que sería el de exponer la fuerza expositiva, y perdón por la redundancia, de lo que se expone. Y esto lo vemos recientemente realizado de manera decisiva en la nueva práctica curatorial, donde el curador se hace cargo de exponer aquello que es exponible en el trabajo de los artistas. El arte y sus propuestas, del tipo que sean, pasan a un segundo plano, en el sentido de que solo son escogidas y seleccionadas aquellas piezas, aquellos performances, aquellas formas de interpretación y también de interrupción, siempre y cuando posean fuerza expositiva. De alguna manera el curador, más allá de los intentos teóricos de consolidar su figura de una manera emancipada, están demostrando el poder circular de la exposición, puesto que en última instancia lo único que se expone es la fuerza expositiva de lo que está ahí seleccionado y expuesto. Queda fuera lo que decíamos hace un momento, esta fuerza creativa de uno mismo, de los individuos colectivos, también de los individuos en términos de la relación consigo mismos, no con su yo, y todo este ámbito, digamos, de la invención, que los mismos artistas durante mucho tiempo, por lo menos desde el arte de las vanguardias, intentaron no exponer, sino experimentar, que no es lo mismo, es dejado de lado, es oscurecido también, igual que esta teoría del valor, en función de esta exposición de lo exponible, ¿no? Ahora bien, estas políticas o biopolíticas del arte son pensadas por la crítica a partir de contraponer la figura de la exposición como lógica contemporánea que se dedica a visibilizar el solo valor expositivo del arte, a la imagen dialéctica de las tensiones, como había sugerido Benjamin en su momento, no es el único, ¿no?, entre el valor exhibitivo y el valor aurático. O sea, si desconocemos estas tensiones y estas contradicciones y nos quedamos únicamente con el valor expositivo y con el valor de cambio, estaremos oscureciendo estas tensiones que en el mundo del arte y en el mundo de la creación han hecho del arte lo que es, nos interese o no nos interese. Hay tensiones, hay conflictos y hay necesidad de que como público lo pongamos sobre la mesa para ser discutido. Estas relaciones tensionales entre una imagen que pueden entenderse en términos todavía del siglo XX como tensiones dialécticas en el mundo del arte, en el mundo de sus instituciones y sus poderes, así como de su invención
o como de la fuerza de invención de la experiencia de lo humano, aún antes de la creación de objetos, piezas o escenarios donde esta exposición se expone a sí misma, habría que retomarlo quizá en un vocabulario más contemporáneo, es decir, que no recurra únicamente al sentido de la vieja dialéctica entendida como que busque este momento tercero, ¿sí?, donde dejaríamos fuera este pasado tensional, sino más bien en este sentido que creo que está presente en las obras de Benjamin, de que la tensionalidad debe permanecer para seguir creando posibilidades críticas. Y para aclarar por qué hablo ahora de la crítica, después de estos dos momentos que habría que criticar, la ciudad y la idea de la era postbiológica, es porque en el título la idea era hablar del cuerpo de la crítica contemporánea. Y este cuerpo de la crítica implica también criticar lo que llamamos el cuerpo o la sensibilidad. Para lo cual, y ya con esto acabo, deberíamos, un poco llamando en nuestro auxilio a la crítica siempre como ejercicio, ¿no? No como el lugar de la verdad, no como un lugar que no se sometería a una discusión permanente e inacabable, ¿no?, sino como una serie de ejercicios cuya marca sería lo colectivo, ni siquiera lo individual, no la creación individual, sino la creación colectiva, lo cual haría de esta crítica un cuerpo también, ¿no?, es decir, una relación entre cuerpos. Entonces, deberíamos poder dibujar también la tarea ingente de la crítica filosófica ante este panorama donde solo algunas sensibilidades son auspiciadas y las demás son excluidas como relaciones sin significado, lo cual tiene que ver con lo que se decía en la primera ponencia de estos cuerpos excluidos a los que se cancela el significado, y no solo histórico, sino incluso vivencial, experiencial, es decir, no están ahí, ni siquiera son visibles, no son escuchables. Lo que dicen se reduce a meros gritos en el desierto, ¿no es cierto? Igual que casi como gritos animales. Entonces, esta crítica, paradójicamente, solicita lo contrario de estos oscurecimientos, de estas exclusiones, solicita el saber de la gente, el saber de los oprimidos, y quizá no solo en el sentido que le dio Benjamin el término los oprimidos, es decir, los excluidos, a los que se niega y se oculta su saber colectivo, sino el que le dio un esteta o un teórico de la cultura y del arte en América Latina, que es Boal. Y él tiene una estética y tiene un teatro del oprimido que habría que volver a leer Augusto Boal, ¿no?, que tendríamos que volver a leer buscando cuál es ese lugar, cuál es ese, no solo lugar, tener lugar del oprimido cuando toma la palabra. Y lo hace en términos artísticos y en términos estéticos. Augusto Boal fue director de teatro y de lo que estamos hablando indudablemente es una toma de la palabra en términos teatrales, ¿sí?, en términos donde en lugar de la exposición es la teatralidad la que nos interese, no la exposición de la exposición, ¿no?, sino la teatralidad, que es un trabajo, por supuesto, en principio de búsqueda sobre los cuerpos, y no sobre cuerpos abstractos, sino sobre esos cuerpos que se dan cita y que tienen lugar, siempre de una manera contingente, inesperada, pero sobre todo no predecible. La teatralidad lo que haría sería poner en cuestión que el cuerpo se reduce a un gesto, a un gestus social, le llamó Brecht en su momento, meramente codificado, y codificado por las relaciones de dominación, sino ese gesto social que no se presenta habitualmente en las relaciones de dominación, pero que está ahí, y que uno lo hace sacar, ¿no?, creando de una manera más o menos espontánea situaciones, ¿no?, es decir, momentos donde pueda tener lugar los encuentros y a ver qué sale de esos encuentros. Recuerden que también a Augusto Boal le interesaba describir mediante la teatralidad del oprimido el teatro campesino, que sería también el otro lugar donde el tener lugar del arte está todavía hoy diciéndonos mucho, aunque no lo sabemos escuchar. Esta escucha de los oprimidos nos permitiría
precisa habitar, en términos de Heidegger, ¿sí?, esta construcción permanente de nosotros mismos, habitar la sensibilidad colectiva, es decir, no habitaríamos un mundo, habitaríamos las relaciones entre los cuerpos y sobre todo la manera como los cuerpos se resisten a las formas de dominación. Eso es lo que se habita, no el mundo, puesto que el mundo está controlado, el mundo está dominado. Lo que se habita es lo que llamaríamos la sensibilidad colectiva, la resistencia, la lucha, de la manera que sea, y sin que valoremos, esta tiene más visos de ser verdaderamente combativa y esta menos, sino poniéndola en relación de conversación, todas estas sensibilidades colectivas, que están, en el mejor de los casos, afanadas en otra alternativa de la cultura, de la civilización, de la experiencia de los vivientes humanos y de sus relaciones con los vivientes sin más, dando la espalda a las relaciones, primero de propiedad capitalistas, es decir, lo que Adorno y Horkheimer entendieron en un momento como industria cultural, la reproducción de las relaciones de propiedad, es decir, que los grupos privados puedan, mediante incluso colecciones, ¿no?, colecciones de arte, ya que estamos hablando de arte, mediante museos privados, etcétera, se apropian, ¿no es cierto?, de lo que debería de ser, vamos a llamarlo así, patrimonio crítico de la humanidad. Relaciones de propiedad y su reforzamiento en la globalización de la miseria de los cuerpos y de la sensibilidad atrapados en una finalidad preconcebida e institucionalizada. Hay habitación en la teatralidad de los excluidos, desde la toma de la palabra, desde la adopción de ese gesto que no es el gesto social y la gestualidad otra, de la invención del tiempo y el ensayo del espacio otro como movilidad errante, la repetición como lógica y la retórica del relato. Lejos de la reducción del arte a la publicidad y la mercadotecnia, la politización de la cultura ofrece la oportunidad del ensayo de la toma de la palabra en el mundo del arte otro mediante una constante llamada al cuerpo de la crítica, es decir, no únicamente a las conclusiones de una lectura que insistiera en las relaciones de poder y sometimiento que marcan a las instituciones del arte, es decir, la pura demanda, sino precisamente que se concentrara en las relaciones singulares que los ejercicios de lectura hacen posible, fuera de la servidumbre voluntaria y más allá del contenido del ejercicio de lectura. ¿Qué tiene lugar, ¿no?, cuando leemos juntos? ¿Qué está pasando ahí cuando estamos juntos sin ninguna idea preconcebida de que ahí la única finalidad es el espectáculo, o la exhibición, o la exposición, o incluso la demanda política, ¿sí? ¿Qué tiene lugar entre nosotros? Ese entre nosotros es el cuerpo, ese entre nosotros es la sensibilidad en resistencia. Gracias. Este comentario cuestionamiento pueda englobar las 4 participaciones. Con respecto al especismo. ¿Respecto a? Especismo. Esta especie de jerarquía antropocéntrica, de estar por encima de los animales, ¿no? Sí. Se ha referido del holocausto, ¿no?, al que le damos muerte cada año a 50.000 millones aproximadamente de animales para consumo, ¿no?, y desperdicio, ¿no?, consumo y desperdicio. De ahí, bueno, hasta dónde realmente puede uno hablar de un derecho de abortar, ¿no?, con estas mismas políticas del cuerpo, ¿no? Hasta dónde China ahora ya es un ejercicio cultural, el que ya se hacen performances, hay una proliferación de abortos de fetos, la tradición culinaria, ¿no?, y de sofisticación que han tenido los chinos, pues ya se comen, ya se cocinan a los fetos humanos, ¿no? Hasta dónde esto es paralelamente, no paralelamente, verticalmente consecuente, diría yo, con respecto a toda esta violencia o brutalidad genocida entre nosotros mismos también, ¿no? Podría extenderme más, ¿no?, pero ahí lo dejo
Una participación más, breve, por favor. Bueno, es un poco para Ana María Martínez de la escuela, pero bueno, también está más esencial escuchar esta voz de los oprimidos, de la cual habló ella y también Francisco. Quizá aquí vincularía estas dos ponencias porque quizá está donde menos lo imaginamos, ¿no? Como justo el ejemplo que nos daba Francisco, justo en medio de la industria musical, que es una de las industrias que más crecieron en las finales del siglo pasado, ¿no? Y que siguen ejerciendo cierto poder, ¿no? Y nos daba el caso del rap, ¿no? Y en cierta forma es curioso esta atención que le podemos prestar a eso que crece muy heideggerianamente. Habré que poner ahí, recordar la frase de donde crece el peligro, crece también lo que salva, ¿no? Es decir, ahí en medio de la mera industria pop, ¿no? Y también tendría, rescataría un poco aquella tesis marxista por excelencia de que las relaciones capitalistas, las relaciones burguesas albergan dentro de sí la posibilidad de su propio acabamiento, ¿no? Pero lo que preguntaría sería cómo ver esto de una forma no teleológica, ¿no? Como sí lo habría visto Marx. Y ante eso nos surge, o bueno, es lo que quisiera preguntar, si estaría de acuerdo, en que a lo mejor la noción de acontecimiento nos podría ayudar en eso, es decir, ese acabamiento de las relaciones de producción, de las relaciones de explotación capitalista, etcétera, no es algo que nos vamos a alcanzar algún día con la revolución y vamos a llegar a ese momento, sino que está todo el tiempo ahí, ¿no? Todo el tiempo como lo decía Ana María al final, en una sensibilidad en resistencia, ¿no? Y ahora, esto tiene como dos caras. Una es justamente eso, que dejamos de verlo como algo ideológico, como que algo va a pasar, pero me parece que la otra cara es a lo mejor un poco más cruda, que es la de que también nos ayuda a no espantarnos tanto, por decirlo así, con toda esta violencia de la que hablaba la primera ponencia, ¿no? Y es decir, tiene doble cara, porque por un lado nos hace, digamos, por decirlo muy simplemente, nos hace sentirnos bien de saber que es que en todos lados está esa posibilidad del acontecimiento, pero también nos hace sentirnos mal de decir, bueno, es que toda esta violencia que vivimos de las imágenes, todas estas cosas de que vemos el capitalismo avanzando y destrozándolo todo, es parte también de un proceso que se tiene que dar. Tampoco hay que huir de eso o algo parecido. Me gustaría que, porque digamos, si tratamos de huir de eso, sería como tratar de decir, hay que buscar que sí venga la revolución, bla, 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 ¿no? Pero creo que es ambivalente, no sé si estaría de acuerdo o qué opinaría. ¿Contesto? Estamos hablando de procesos sin duda complejos, ¿no? Y procesos tensionales. El hecho de que ahora las relaciones de producción son relaciones de dominación, ¿sí? Que le quitan a unos y solo y estarían únicamente presentes, controlando, diseñando aquello que llamamos arte, bajo ya sea musical, pero también cinematográfico, nuevas prácticas digitales. Es decir, es indudable que hay un control. Junto a ese control también es indudable, claro, que habría que hacer siempre el análisis de manera singular, es decir, mediante ciertos acontecimientos que han desestabilizado
esos controles, porque están produciendo otras cosas, produciendo en el sentido más coloquial, es decir, están construyendo, permitiendo habitar otros cuerpos y otras relaciones, que nunca están dadas en un mundo totalmente lejano, digamos, del mundo globalizado tecnocientífico. Entonces lo que necesitamos es una actitud crítica permanente, por supuesto, sin satanizar, sin recurrir también a esta idea de que solo algunas formas de la resistencia son aceptadas, digamos, por la izquierda porque te llevan a la toma del poder. Un poco la idea de resistencia, de formas de resistencia, es que la finalidad de la toma del poder no está ahí presente. Le llamemos revolución o como le llamemos, ¿no es cierto? No es esa toma del poder, es más bien la toma de espacios, temporalidades y cuerpos que están ahí y que se van escapando de las relaciones de propiedad y van inventando nuevas formas de intercambio, no, digamos, formateadas por estas formas de propiedad capitalista, por los intereses del mercado, ¿sí?, de la publicidad, de la mercantilización, en fin, cosas que ya se han dicho aquí, ¿sí?, por los controles, ¿sí?, por los controles finalmente, o los biopoderes en términos de Foucault. Entonces, la resistencia está ahí, y sin necesidad de que digamos, ¿no?, que por suerte está la resistencia, entonces nos podemos quedar tranquilos porque ante el mundo de la violencia habrá siempre resistencia. Yo creo que de lo que se trata, ¿no?, es de que tanto a nivel personal como colectivo se hacen cosas están teniendo lugar de manera responsable, es decir, responsable frente al otro, es decir, son formas de resistencia, no porque de todas maneras el capitalismo algún día va a caer, que eso es una especie de evolucionismo en el peor sentido, ¿no? Es decir, hay teleología, tanto el marxismo, como se decía, en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, va a terminar por caer, ¿no es cierto? Tenemos que ir dándole una cierta configuración. Ahora más bien pensamos en formas de resistencia colectiva, que pueden ser realmente virales, pueden ser realmente importantes, y ahí están apareciendo otras formas de organización. Pero las tenemos que analizar, y las tenemos que analizar no en función de una eficacia terminal, lo que han logrado únicamente frente a un aparato del poder, sino lo que ahí se está constituyendo como figuras de la resistencia, ¿no?, que no pueden ser descritas en el vocabulario, digamos, de las figuras de la dominación. Y nos queda mucho por hacer estas figuras, pero también repensar cuando las vemos a nuestro alrededor, y nos han enseñado a no verlas, ¿no? Nos han enseñado también a oscurecerlas, creer que ahí no hay nada importante, porque en última instancia, no tienen como finalidad última la toma de los aparatos de Estado, ¿no?, sino otro tipo de experiencias de lo humano. Ahora bien, esta discusión yo creo que debería quedar abierta, o sea, deberíamos seguir discutiendo esto, ¿no?, que en esta era, digamos, de la tensionalidad, del agravamiento de ciertas violencias, no tenemos que pensar menos, sino pensar más, y hacer con los otros más y no menos. Entonces yo creo que en ese sentido estaríamos bien encaminados si hacemos este tipo de encuentros, y no solo este tipo de encuentros de manera amplia, sino en cada espacio pequeño que estemos, repetir con todo el valor mesiánico de la repetición, que puede abrir lo nuevo, ¿no? Tendríamos que repetir estos encuentros, estas discusiones, estas decisiones, porque aprendemos con los otros. O sea, el aprendizaje es de los cuerpos, no es en cada cabeza como nos habían enseñado durante tanto tiempo. Y esto vale también por la figuración artística, ¿no? Por más que el artista quiera seguir defendiendo su papel de genio, quizá no iría por ahí, sino el de otras prácticas que, colectivizándose, que reconociendo esa colectivización, están ahí, ¿no?, haciendo lo nuevo. Sí. Bueno, pues, ¿quieres decir algo sobre la pregunta? Ya no tenemos tiempo. Bueno, lo platicamos. Así que muchas gracias. Les voy a dar, les prometo que les doy su bastante a la parte. ¿Sí? Bueno, tú quieres.
Respecto a los animales, pues estábamos sosteniendo, Ana María, también que en Occidente y en las colonias que somos herederas, ¿no?, de Occidente, en el pensamiento religioso, tanto como en el pensamiento científico y filosófico, el ser humano se ha pensado como en el puesto más alto de la escala de los seres, ¿no? Es decir, que hay una jerarquización de lo viviente que nunca se pone en cuestión. Y por otra parte, entonces, se han producido distintas figuras del otro inferior, pues, que no solo, como dice Butler, o cuyas vidas no solo no cuentan, sino, y lo que queremos sostener más radicalmente, es cuyo sufrimiento es aceptado socialmente, eso es sancionado socialmente, ¿no? Tortura y asesinato, puedes hacer ciertas figuras de lo viviente, y los animales son una de esas, por supuesto, y comparten significados. Los animales, las mujeres, los negros, los indios, los viejos, los pobres, etc., ¿no? Una jerarquización, entonces, y cruces de estas figuras, en efecto, ¿no? Eso es lo que tratamos de poner en cuestión en primer lugar. Siempre, rápidamente, siempre pensando que las figuras de la exclusión no son más que relaciones. O sea, lo que excluye es la relación. Uno puede tener una relación incluyente en algún momento y en algún otro momento estratégico tener una relación de excluido. O sea, son las relaciones en realidad, o sea, no es que haya una separación. La figura del animal es una figura excluyente por la siguiente razón, porque no hay un umbral entre lo humano y lo animal, solo para Aristóteles, pero eso es el siglo III antes de Cristo, ¿no? Solamente para él lo había, pero digamos, la experiencia más cotidiana nos muestra que los umbrales se multiplican, es decir, lo que hay son diferencias entre lo humano y lo animal. No hay, aquí termina lo humano y aquí empieza lo animal. Igual con las demás relaciones, no hay una delimitación clara y precisa, sino mera diferencia entre una, no quiero llamarlos sujetos, pero bueno, entre unas figuras y otras, ¿no? Y en ese sentido, el problema no es que quizá no tanto la jerarquía de lo viviente, sino que no tenemos delimitado claramente ni para la crueldad qué es lo humano y qué es lo que no es humano, o qué hay de animal en lo humano, etcétera, etcétera.